Cuando digo aquí tienes 5 comportamientos de una mujer que no te valora, me refiero a los patrones sutiles que pueden aparecer en una relación cuando la inversión emocional ya no está equilibrada. Esto no va de etiquetar ni atacar a nadie. En mi trabajo con personas que navegan relaciones he visto lo frecuente que es que surja confusión cuando las acciones no coinciden con las palabras, y alguien se queda cuestionando su lugar en la vida de la otra persona. Bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente siente pero le cuesta poner en palabras. Cuando una relación empieza a sentirse unilateral y no terminas de saber si te valoran o simplemente te toleran. Es un tema que suele ser polémico porque la gente suele interpretar estas situaciones desde la emoción y no desde el comportamiento, pero la claridad llega cuando bajamos el ritmo y observamos los patrones en vez de hacer suposiciones. He trabajado con personas que describían situaciones en las que todo parecía estar bien en la superficie, pero en el fondo se sentían emocionalmente invisibles, no porque hubiera un conflicto abierto, sino porque la constancia, el esfuerzo y el cuidado se iban desvaneciendo poco a poco. Y lo que hace que esto sea difícil es que no siempre ocurre de manera evidente. A veces está en las respuestas tardías, en la falta de compromiso o en cómo las conversaciones se vuelven más una cuestión de conveniencia que de conexión. En esos momentos, la gente suele empezar a sobrecompensar. Se esfuerzan más, explican más o se convencen de que simplemente es una etapa de mucho trabajo. Pero con el tiempo, el desequilibrio emocional acaba manifestándose a través del comportamiento. Por eso es importante entender estas señales. Te ayuda a salir de la confusión y a tomar conciencia. Lo que vamos a explorar en este vídeo son 5 comportamientos clave que suelen aparecer cuando alguien ya no está emocionalmente implicado de la misma manera. Puede que reconozcas algunos de ellos, o puede que te des cuenta de que has estado pasando por alto patrones que antes ignorabas. En cualquier caso, el objetivo aquí no es crear miedo ni buscar culpables, sino ayudarte a entender cómo puede manifestarse un desajuste emocional constante en las relaciones reales. 1. Ella se vuelve inconsistente en la comunicación y el esfuerzo. Cuando hablo de que una mujer se vuelve inconsistente en la comunicación y el esfuerzo, me refiero a uno de los cambios más tempranos y confusos que suelo ver en la dinámica de pareja, donde las cosas no terminan de golpe, sino que empiezan a desvanecerse en patrones que en el momento resultan fáciles de justificar. En mi experiencia trabajando con personas que navegan relaciones emocionales, este suele ser el primer indicio. El desequilibrio se muestra aquí porque la constancia rara vez es algo que la gente pueda fingir durante mucho tiempo, a menos que sea intencionado. Al principio, la comunicación suele sentirse natural, fluida y constante, y hay una sensación de interés mutuo que no requiere darle demasiadas vueltas. Pero con el tiempo, lo que cambia no siempre es la presencia de la comunicación en sí, sino la calidad y la previsibilidad de la misma. Los mensajes pueden empezar a llegar más tarde de lo habitual, las respuestas se sienten más cortas y la energía detrás de las conversaciones empieza a parecer que surge más por obligación que por un interés genuino. He visto situaciones en las que alguien se dice a sí mismo simplemente está ocupada o quizá tiene muchas cosas en la cabeza. Y aunque eso a veces puede ser cierto de forma aislada, el patrón se vuelve más evidente cuando el esfuerzo deja de estar equilibrado con el tiempo. Lo que hace que este comportamiento sea especialmente difícil de procesar es que no siempre es lo suficientemente constante como para sentirse como un rechazo claro. En cambio, viene en oleadas. Un día ella está presente, responde, incluso es cariñosa, y al siguiente está distante, distraída y emocionalmente inaccesible. Esta inconsistencia crea un bucle psicológico en el que la otra persona empieza a ajustar sus expectativas, rebajando sus necesidades emocionales solo para mantener la conexión. En conversaciones terapéuticas a menudo escucho a personas describir cómo empiezan a analizar pequeñas señales, como la rapidez con la que respondió, o si usó emojis o mantuvo la conversación, como si intentaran descifrar el significado a partir de un esfuerzo mínimo. Eso suele ser una señal de que la seguridad emocional se está debilitando. Cuando alguien te valora de forma constante, no tienes que interpretar su interés una y otra vez porque es estable y predecible. Pero cuando la inconsistencia se convierte en la norma, empiezas a sentir que participas en un juego emocional de adivinanzas unilateral. Otra capa que he observado es cómo la gente empieza a compensar sin darse cuenta. Empiezan a enviar mensajes en exceso, a iniciar más conversaciones o a esforzarse más por mantener el ritmo, no porque sean expresivos por naturaleza, sino porque están reaccionando a la falta de equilibrio. Aquí es donde empieza a acumularse la fatiga emocional, porque el esfuerzo deja de ser mutuo y pasa a ser reactivo.
Lo más importante que hay que entender aquí es que la inconsistencia no tiene que ver solo con el tiempo o la disponibilidad, sino que refleja la prioridad emocional. La gente siempre saca tiempo y demuestra interés por lo que realmente valora, incluso en pequeños gestos. Así que cuando la comunicación se vuelve impredecible y el esfuerzo parece selectivo, a menudo es señal de un cambio en la inversión emocional. El problema es que muchas personas permanecen más tiempo del que deberían en esta etapa, esperando que la constancia vuelva si simplemente ajustan su comportamiento. Pero lo que he visto una y otra vez es que la claridad no llega esforzándose más. Llega al observar el patrón tal y como es, no como te gustaría que fuera. 2. Ella muestra poco interés por tus pensamientos o tu día a día. Cuando hablo de que una mujer muestra poco interés por tus pensamientos o tu vida diaria, me refiero a un cambio sutil pero poderoso, donde la relación sigue existiendo en la superficie, pero la curiosidad emocional empieza a desaparecer. Por mi experiencia trabajando con hombres en relaciones, esta es una de las señales más claras de que la conexión emocional se está debilitando, porque el interés genuino es una de las formas más básicas de cuidado. Al principio de la mayoría de las relaciones suele haber una curiosidad natural. Ella hace preguntas. Quieres saber cómo te ha ido el día, en qué estás pensando, qué planes tienes, incluso los pequeños detalles que parecen no tener importancia. Esa curiosidad no es casual, es inversión emocional en acción. Pero cuando ese interés empieza a desvanecerse, lo que a menudo notas no es silencio, sino vacío en la conversación. Puede que sigáis hablando, pero se siente como si le hablaras a ella en vez de con ella. Las respuestas se vuelven cortas, genéricas o predecibles, y ella ya no profundiza en lo que dices. He tenido conversaciones en las que hombres contaban cómo compartían algo importante, como un reto en el trabajo o algo personal que les hacía ilusión, y en vez de recibir interés obtenían un escueto «vale» o «qué bien», seguido de un cambio rápido de tema. Con el tiempo eso crea una desconexión emocional silenciosa, que al principio es fácil de ignorar, pero luego es difícil de dejar de sentir. Lo que hace que este comportamiento sea tan confuso es que no siempre viene acompañado de conflicto. Puede que todavía haya risas, conversaciones ocasionales o tiempo compartido, pero falta la profundidad. Y cuando falta la profundidad, el vínculo emocional empieza a debilitarse. En las sesiones de terapia a menudo explico que el interés no consiste solo en hacer preguntas, sino en estar presente emocionalmente. Se trata de recordar detalles, retomar cosas que has compartido y demostrar que tu mundo interior importa. Cuando eso empieza a desaparecer, puede que te encuentres repitiendo historias que ya has contado, o sintiendo que ella está mentalmente en otro sitio, incluso cuando está físicamente presente. Otro patrón que he observado es que los hombres suelen empezar a explicarse en exceso cuando notan este cambio. Intentan que sus historias sean más interesantes, añaden más detalles, se esfuerzan más por captar la atención. Pero el problema no es la calidad de lo que dicen, sino la falta de implicación emocional por parte de la otra persona. No puedes forzar la curiosidad de alguien que ya no está emocionalmente implicado. Esa es una verdad dura que a mucha gente le cuesta aceptar, porque se siente personal, pero en realidad tiene que ver con la sintonía, no con el rendimiento. Cuando alguien te valora, de forma natural se interesa por tu mundo. Hacen preguntas de seguimiento sin que se lo pidas, recuerdan pequeños detalles y demuestran que tus experiencias les importan. Cuando eso desaparece, lo que lo sustituye es el desapego, disfrazado de una conversación normal. El peligro aquí es que mucha gente se adapta a esta nueva dinámica sin darse cuenta. Empiezan a esperar menos, a compartir menos y poco a poco a reducir su expresión emocional para evitar la decepción. Pero lo que he aprendido al observar estos patrones es que el interés emocional no es algo que se mantenga neutral. O crece a través de la conexión o se desvanece por la falta de atención. Y en cuanto te das cuenta de que tus pensamientos, experiencias y tu día a día ya no despiertan su curiosidad de forma natural, normalmente eso indica que el espacio emocional que antes te daba ya no es el mismo. Entonces, ella evita la profundidad emocional y las conversaciones serias. Cuando hablo de una mujer que evita la profundidad emocional y las conversaciones serias, me refiero a un patrón en el que la relación empieza a perder la capacidad de ir más allá de una interacción superficial. Y esto es algo que he visto repetidamente en mi experiencia trabajando con hombres, que llegan sintiéndose confundidos sobre cuál es su situación emocional en una relación. Al principio, la profundidad emocional suele surgir de forma natural, aunque sea de manera sutil. Hay conversaciones sobre sentimientos, expectativas de futuro, luchas personales e incluso pequeñas vulnerabilidades que generan una sensación de cercanía.
Pero cuando esa profundidad empieza a desaparecer, lo que la sustituye suele ser una comunicación basada en la comodidad, donde todo se mantiene ligero, seguro y emocionalmente distante. Puede que notes que cada vez que una conversación empieza a adentrarse en un terreno más significativo, se redirige, se minimiza o se evita por completo. Por ejemplo, si intentas hablar sobre hacia dónde va la relación, cómo os sentís ambos o algo que requiera honestidad emocional, la respuesta puede convertirse en bromas, distracciones, silencios o un cambio rápido de tema. He escuchado a hombres describir situaciones en las que podías sentir cómo la conversación se cerraba físicamente, como si la puerta emocional se estuviera cerrando poco a poco sin ninguna explicación. Lo que hace que este comportamiento sea difícil de identificar al principio es que no siempre parece un rechazo. Puede que ella siga estando presente, siga hablando, siga respondiendo, pero hay una clara ausencia de implicación emocional. Y la implicación emocional no se trata solo de palabras, se trata de la disposición a ser vulnerable, a reflexionar y a permanecer en conversaciones incómodas sin huir de ellas. En las conversaciones terapéuticas, a menudo explico que la profundidad emocional es lo que convierte la interacción en conexión. Sin ella, puede que sigas teniendo comunicación, pero pierdes la intimidad. Otro detalle importante que he observado es que cuando se evita la profundidad emocional, normalmente una persona en la relación acaba llevando sola la responsabilidad emocional. Eso significa que puedes encontrarte esforzándote más por abrirte, probando distintas formas de expresar tus sentimientos o eligiendo cuidadosamente las palabras para que la conversación no se cierre. Con el tiempo, esto crea un desequilibrio en el que tú estás disponible emocionalmente, pero ella sigue estando a la defensiva en lo emocional. He visto a hombres empezar a dudar de sí mismos en estos momentos, preguntándose si son demasiado serios o demasiado emocionales, cuando en realidad simplemente están buscando una conexión que requiere la participación de ambos. Cuando alguien está implicado emocionalmente, no evita de forma constante las conversaciones significativas. Aunque se sientan incómodos, participan, responden y hacen un esfuerzo por entenderte. La evasión, en cambio, suele ser una señal de retirada emocional, porque quedarse en una comunicación superficial y ligera es más fácil cuando la conexión profunda ya no es una prioridad. Lo que hace esto aún más complejo es que la evasión a veces puede ser inconsistente, igual que otros comportamientos. Puede haber momentos en los que ella se abra brevemente, dando la impresión de que aún existe profundidad, pero luego vuelve rápidamente a distanciarse, en cuanto la conversación vuelve a ser emocionalmente exigente. Esta dinámica de tira y afloja puede mantener a alguien emocionalmente atado y aún así dejarle insatisfecho. Con el tiempo, he visto cómo este patrón afecta emocionalmente a los hombres, porque empiezan a bajar sus expectativas de conexión solo para mantener el acceso a la relación. Dejan de sacar temas importantes, empiezan a reprimir sus sentimientos y se adaptan a una versión de la relación que se siente emocionalmente incompleta. Pero lo fundamental que hay que entender es que la profundidad emocional no es algo que pueda estar presente solo a medias de forma sana. O existe de manera constante o no existe. Y cuando se evitan conversaciones serias de forma repetida, a menudo refleja una falta de disposición para implicarse al nivel que la relación requiere. 4. Ella prioriza a otras personas y situaciones por encima de vuestra relación. Cuando hablo de una mujer que prioriza a otros y a situaciones por encima de vuestra relación, me refiero a un patrón que he visto muchas veces en mi trabajo con hombres, donde la relación pasa poco a poco de ser una prioridad a convertirse en algo que solo recibe atención cuando todo lo demás está resuelto. Recuerdo una situación que observé en un entorno terapéutico en la que un hombre en una relación comprometida describía un ciclo muy específico. Al principio, su pareja sacaba tiempo de forma natural. Incluso con una agenda apretada, había esfuerzo por mantenerse conectados, preguntar cómo estaban y mantener la presencia emocional. Pero con el tiempo, eso cambió. Él empezó a notar que los planes entre ellos se ajustaban, se retrasaban o se cancelaban constantemente, por culpa de amigos, el trabajo, la familia o alguna urgencia que siempre parecía surgir. Al principio, él lo entendía e intentaba no convertirlo en un problema, porque la vida realmente se complica. Pero lo que empezó a notar no eran simples conflictos de agenda ocasionales, sino un patrón constante en el que siempre era él quien tenía que reprogramar, y no al revés. En las conversaciones solía decir cosas como: «Siento que siempre me adapto a su tiempo en vez de compartir tiempo juntos». Y esa frase por sí sola revela un desequilibrio emocional más profundo. En las relaciones donde alguien te valora, no estás compitiendo constantemente con todo lo demás por una atención básica.
Estás integrado en sus prioridades, no colocado al final de una larga lista que solo se atiende cuando resulta conveniente. En este caso concreto, lo que lo hacía aún más confuso emocionalmente para él era que cuando estaban juntos, las cosas podían seguir sintiéndose cálidas y normales, casi como si no pasara nada. Pero fuera de esos momentos, sentía que estaba constantemente esperando un hueco en su vida, en vez de formar parte de ella. He visto este patrón antes, donde una pareja solo está disponible emocionalmente después de haber resuelto todo lo demás, y la relación empieza a sentirse como una responsabilidad residual en lugar de un compromiso compartido. Otro detalle que compartió fue cómo las conversaciones giraban a menudo en torno a su agenda, sus responsabilidades, sus retos, pero rara vez se creaba espacio para la propia relación. Cuando intentaba hablar de cómo se sentía respecto al desequilibrio, a menudo se pasaba por alto o se posponía para otro momento, normalmente cuando ella estuviera menos ocupada. Con el tiempo, ese luego nunca llegaba realmente, de una forma significativa. Lo que le ayudé a entender es que priorizar no se trata solo de tiempo, sino de intención. La gente saca tiempo, aunque sea en pequeños gestos, para lo que realmente valora. Puede que no siempre sea igual todos los días, pero hay constancia en el esfuerzo y en la presencia emocional. Cuando esa constancia falta y te encuentras esperando constantemente atención, adaptando tus necesidades o aceptando una disponibilidad emocional aplazada, a menudo es señal de que la relación ha dejado de ser una parte central de su vida. Y la dura verdad con la que tuvo que convivir fue que no estaba en una situación en la que le rechazaran abiertamente, sino en una en la que poco a poco le estaban quitando prioridad sin una comunicación clara. Ese tipo de cambio suele ser más difícil de reconocer porque no rompe la relación de inmediato, pero con el tiempo altera su base emocional. Ya aporta la mínima energía mientras espera toda tu atención. Cuando hablo de una mujer que aporta la mínima energía pero sigue esperando toda tu atención, me refiero a una dinámica que he visto en situaciones reales de pareja, donde el esfuerzo se vuelve muy unilateral, no por un conflicto evidente, sino por un desequilibrio silencioso en el intercambio emocional. Recuerdo a un hombre con el que trabajé una vez que estaba muy implicado en su relación y desde su punto de vista las cosas no se estaban desmoronando abiertamente, pero sí estaban cambiando emocionalmente de una manera que le dejaba constantemente agotado. Él explicaba que era quien iniciaba la mayoría de las conversaciones, planeaba casi todo el tiempo que pasaban juntos y llevaba la responsabilidad de mantener viva la conexión emocional, mientras que ella permanecía relativamente pasiva en su aportación. Al principio, él no lo veía como un problema, porque interpretaba su calma como estabilidad y su escaso esfuerzo como simplemente ser una persona tranquila. Pero con el tiempo, lo que empezó a destacar fue la expectativa de que él debía estar siempre completamente disponible, totalmente implicado y emocionalmente receptivo siempre que ella lo necesitara. Por ejemplo, puede que ella no se pusiera en contacto durante el día, no iniciara conversaciones significativas y a menudo respondiera de forma muy breve o con retraso, pero aún así esperaba que él estuviera presente, atento y le ofreciera apoyo emocional siempre que ella decidiera implicarse. En las conversaciones de terapia, él lo describía como la sensación de estar siempre de guardia para la relación, mientras que ella tenía la libertad de entrar y salir emocionalmente sin ninguna consecuencia. Lo que hace que este tipo de dinámica sea difícil de reconocer al principio es que el esfuerzo mínimo no es lo mismo que ningún esfuerzo. Todavía hay momentos de conexión, aún hay respuestas, incluso muestras ocasionales de afecto, lo que puede crear la ilusión de que las cosas están equilibradas. Pero si observas detenidamente la estructura emocional, una persona está invirtiendo de forma constante más energía en mantener la conexión que la otra. He visto cómo esto afecta gradualmente a los hombres, porque empiezan a ajustar su comportamiento sin ni siquiera darse cuenta. Empiezan a sobreesforzarse, pensando que si dan más, el equilibrio acabará corrigiéndose solo. Se vuelven más disponibles, más pacientes, más complacientes, mientras reciben a cambio una reciprocidad emocional menos constante. Mientras tanto, las expectativas siguen siendo altas por su parte, lo que significa que aún se espera que estén presentes con toda su atención, presencia emocional y comprensión, incluso cuando sus propias necesidades no se satisfacen al mismo nivel. Hay algo que suelo explicar a menudo en estas situaciones, y es que la energía emocional en las relaciones no se trata solo de grandes gestos, sino de la constancia en los pequeños intercambios. Cuando una persona es repetidamente quien inicia, quien organiza y quien sostiene emocionalmente, mientras que la otra principalmente responde en vez de participar, la relación poco a poco se vuelve desigual.
El hombre en esta situación acabó describiendo que se sentía emocionalmente agotado, pero responsable, como si no pudiera dar un paso atrás por miedo a que la conexión se debilitara por completo. Eso es un indicador clave de desequilibrio, porque las relaciones sanas no requieren que una sola persona lleve toda la carga emocional. Cuando alguien te valora por igual, no solo espera tu atención, sino que también la corresponde con su propio esfuerzo, incluso en cosas sencillas como interesarse por ti, iniciar el contacto o mostrar curiosidad por tu día. Pero cuando la energía es mínima por un lado y las expectativas siguen siendo altas por el otro, se genera una presión silenciosa. Eso puede ir erosionando poco a poco el bienestar emocional. Con el tiempo, he observado que este desequilibrio no siempre termina en conflicto. A menudo termina en agotamiento emocional, donde una persona siente que ha dado mucho más de lo que ha recibido, mientras sigue intentando mantener la relación unida. 6. Ella se vuelve distante cuando necesitas apoyo emocional. Cuando hablo de que una mujer se vuelve distante cuando necesitas apoyo emocional, me refiero a un patrón que he visto en casos reales de pareja donde la disponibilidad emocional se vuelve condicional, especialmente en los momentos en los que más se necesita apoyo. Recuerdo un hombre con el que trabajé que describía su relación como generalmente tranquila en la superficie, pero emocionalmente impredecible por debajo. Decía que durante los días normales, cuando no pasaba nada grave, la comunicación era bastante buena, a veces incluso ligera y cómoda. Pero el verdadero problema se hacía evidente en los momentos en los que más necesitaba apoyo emocional, como cuando estaba estresado por el trabajo, afrontando retos personales o simplemente se sentía mentalmente abrumado. En esos momentos, en lugar de encontrar consuelo o presencia, a menudo experimentaba distancia. A veces ella respondía tarde, otras veces sus respuestas parecían distantes y en ocasiones reconocía sus sentimientos sin realmente implicarse con ellos. Lo que hacía esto especialmente doloroso para él no era solo la falta de apoyo, sino el contraste entre la expectativa y la realidad. Contaba que había ocasiones en las que ella esperaba que él estuviera completamente disponible para sus necesidades emocionales, escuchando, tranquilizándola y estando presente. Sin embargo, cuando los papeles se invertían, la energía no era la misma. En las conversaciones de terapia suelo explicar que el apoyo emocional no consiste en resolver los problemas de alguien, sino en estar presente en ellos. Se trata de mostrar presencia emocional, aunque no tengas las palabras perfectas. En este caso, lo que él experimentó fue una retirada emocional precisamente en los momentos en los que se suponía que la conexión debía profundizarse. Con el tiempo, esto le generó una experiencia interna confusa, porque empezó a preguntarse si estaba pidiendo demasiado o si sus necesidades emocionales eran poco razonables. Eso es algo que veo a menudo en situaciones similares, donde una de las partes empieza poco a poco a minimizar sus propias necesidades para mantener la armonía en la relación. Él decía cosas como, quizá no debería contarle mis problemas, o quizá debería arreglármelas solo, lo cual suele ser una señal de que la seguridad emocional se está debilitando. Cuando alguien te apoya de forma constante, no sientes la necesidad de censurar tu expresión emocional. Pero cuando el apoyo se vuelve inconsistente, empiezas a autocensurar tu vulnerabilidad. Otro detalle importante en su situación era que la distancia de ella no siempre era intencionada ni abiertamente despectiva. A veces era algo sutil, como cambiar de tema, dar respuestas muy breves o desviar la conversación para evitar la profundidad emocional. Pero con el tiempo, esos pequeños momentos se acumularon en un patrón que le hizo sentirse emocionalmente solo dentro de la relación. He observado que cuando falta el apoyo emocional en los momentos difíciles, el impacto es mucho mayor que la simple inconsistencia del día a día. Porque esos son los momentos en los que la conexión debería fortalecerse, no debilitarse. Lo que suele venir después es una especie de vacilación emocional, donde la persona deja de buscar apoyo con tanta frecuencia no porque ya no lo necesite, sino porque ya no espera recibirlo primamente. En este caso, el hombre acabó dándose cuenta de que se estaba volviendo más independiente emocionalmente. No por fortaleza, sino por adaptarse a la falta de apoyo. Y esa distinción es importante porque la verdadera conexión emocional se basa en la capacidad de que ambas personas estén presentes la una para la otra en los momentos de vulnerabilidad, no solo cuando resulta conveniente. Cuando esa presencia falta, la relación puede seguir existiendo, pero la seguridad emocional dentro de ella se vuelve inestable. 7.
Ella deja de hacer planes o de invertir en el futuro juntos. Cuando hablo de que una mujer deja de hacer planes o de invertir en un futuro en común, me refiero a uno de los puntos de inflexión más claros que he visto en la dinámica de pareja, donde el presente puede seguir existiendo, pero la visión compartida de nosotros empieza a desvanecerse en silencio. Recuerdo a un hombre con el que trabajé que no se dio cuenta de este cambio de inmediato, porque no ocurrió nada dramático. No hubo una gran discusión, ni un final claro, ni un rechazo evidente. En su lugar, lo que cambió fue algo mucho más sutil. ¿El futuro dejó de mencionarse? En su relación, había conversaciones naturales sobre las próximas vacaciones, metas, dónde vivir, incluso pequeños planes como salidas de fin de semana o cosas que querían probar juntos. Eso creaba la sensación de que ambos estaban construyendo algo con vistas al futuro, aunque fuera poco a poco. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esas conversaciones casi habían desaparecido por completo. Cuando él sacaba planes, las respuestas se volvieron evasivas, como ya veremos, lo hablamos más adelante o aún no lo tengo claro, sin que realmente se concretara nada. Al principio intentó no darle demasiada importancia porque la gente puede estar indecisa u ocupada, pero lo que le llamó la atención fue la constancia. Ella ya no iniciaba ninguna conversación orientada al futuro. En terapia describió un momento que se le quedó grabado. Dijo que mencionó una idea de viaje, algo sencillo que podrían hacer juntos en las próximas semanas, y que en vez de interesarse, ella sonrió brevemente y cambió de tema. No de forma brusca, ni de manera confrontativa, ¿vale? Sino de una manera que, silenciosamente, puso fin a la conversación sin desarrollarla. Así es como suele manifestarse la retirada emocional respecto a invertir en el futuro, no mediante el rechazo, sino a través de la ausencia de participación. Lo que he observado en situaciones como esta es que cuando alguien está emocionalmente implicado, de forma natural te incluye en su manera de pensar sobre el futuro. No siempre tienen que ser grandes planes de vida, pero hay una sensación de nosotros en la forma en que hablan sobre el tiempo que está por venir. Te tienen en cuenta en las decisiones, hacen referencia a experiencias compartidas que aún están por llegar y crean espacio para la continuidad. Pero cuando eso desaparece, lo que queda es una relación anclada únicamente en el momento presente, sin rumbo. Otro detalle importante en su experiencia fue cómo empezó a compensar ese silencio. Comenzó a hacer más planes por su cuenta, a proponer más ideas, intentando recrear ese sentido de futuro compartido que solía existir. Pero con el tiempo se dio cuenta de algo importante. Era el único que impulsaba el movimiento hacia adelante, y cuando solo una persona invierte en el futuro, poco a poco empieza a sentirse como si estuvieras planeando una vida en solitario mientras sigues emocionalmente implicado. A menudo les explico a los hombres que invertir en el futuro no se trata solo de grandes compromisos como el matrimonio o declaraciones a largo plazo. Se refleja en el lenguaje cotidiano, en los pequeños detalles. Está en si alguien te incluye al hablar de eventos futuros, si muestra curiosidad por los objetivos compartidos y si responde con entusiasmo o indiferencia cuando se menciona el futuro. En este caso, la ausencia de esa energía decía más que cualquier declaración directa podría haber dicho jamás. Con el tiempo se dio cuenta de que la relación no había terminado de repente, simplemente había dejado de avanzar. Y cuando una relación deja de tener una dirección compartida, lo que queda puede sentirse emocionalmente estancado, incluso si ambas personas siguen presentes. En conclusión, lo que hemos analizado no son momentos aislados, sino patrones que revelan la dirección emocional en una relación. Cuando la comunicación se vuelve inconsistente, la curiosidad se desvanece. Se evita la profundidad emocional. Las prioridades cambian hacia otros lugares. El esfuerzo se vuelve desigual. El apoyo desaparece en los momentos difíciles y los planes de futuro dejan de ser compartidos. Ya no estás lidiando con una coincidencia, estás observando un cambio en la implicación. Por mi experiencia, la claridad no viene de lo que alguien dice con palabras, sino de lo que demuestra de forma constante con su comportamiento a lo largo del tiempo. El objetivo no es crear miedo ni suposiciones, sino ayudarte a reconocer patrones lo suficientemente pronto como para tomar decisiones fundamentadas sobre tu bienestar emocional.